Ya estamos aquí de vuelta, siendo 16 horas 9 minutos en todo nuestro querido país, con 8 grados de temperatura en nuestro querido General Rodríguez, y que lo prometido es deuda. Ya los tenemos a ellos sentados en el estudio y le damos la bienvenida a, vamos primero por las damas. Yo soy un señor mayor, que primero las damas, después los caballeros. Estamos hablando que tenemos la visita, como cada jueves, de la señora Claudia Ovejero y el señor Rodolfo está tomando un trago de agua del Prado. Rodolfo Arturo del Prado. Buenas tardes, gracias por la invitación en nombre de Claudia y mía para seguir sumando esto de hablar un poco de ambiente, ¿no? A nivel general, mundial, local, en estos tiempos que nos toca vivir, ¿no? En esta historia en esta época de la historia. Qué caballero, ¿no? Dijo, hola Clau, hola. Sí. ¿Cómo estamos? Qué lindo encontrarnos en el día de hoy. Por Dios, qué lindo jueves. Lindo jueves para hacer fiaca. Lindo jueves, ¿no? Para estar escuchando la radio ahí, tomando un matecito, tomando algo calentito quizás. Te hago una pregunta. ¿Te ganaste el Kini esos 3 millones de dólares? No. ¿Tengo cara de que sí? No, entonces tenemos que seguir laburando. No podemos hacer fiaca nosotros, lamentablemente. Bueno, usted no, pero nosotros acompañamos a la gente que esté haciendo fiaca hoy un rato en la casa. Claro. Quizás si ya terminaron el horario de laburo ese que corta a las 2. Que se levantan muy temprano, de las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya cortan, y bueno, nos pueden escuchar en este micro que hacemos sobre ambiente y cosas que nos interesan. Exactamente. Hoy vamos a hablar un poquito de diversas cosas que han pasado en el mundo a nivel ambiental. También un poquito de esto de criar peces, que es una tendencia que en silencio está creciendo y que se puede hacer más fácil de lo que uno imagina. Y también vamos a tener una entrevista dentro de un ratito para hablar un poco de las repercusiones sobre la ley de tierra, qué pasó, qué no pasó, pero hacer un poco de historia también, desde cuándo viene esto, ¿no? De la problemática de la tierra. El otro día lo publiqué en las redes sociales del programa Reciclando Ideas, un historiador que habla sobre cómo eran los pueblos originarios y cómo las distintas culturas que venían a este continente interactuaban con esas civilizaciones. Y contaban la historia de un pueblo europeo que llega al sur de la Patagonia, pueblo con experiencia en cultivo, en criar animales, o sea, tenían conocimiento del manejo del agua. Huyendo de la hambruna de Europa, llegan a la Patagonia y, a diferencia del centro de la provincia, del país, que los indios eran aniquilados exterminados, desplazados, en la Patagonia no llegaban. Entonces los indios o los habitantes de los pueblos originarios seguían conservando sus tradiciones. Bueno, la historia cuenta que llegan estos inmigrantes a un territorio desértico con mucho viento, entonces no prosperan, no pueden generar alimento, los animales no viven, se empiezan a morir entre ellos, empiezan a pasar hambre, y en esa situación se encuentran con los tehuelches, que eran los originarios de la Patagonia, bueno, lo siguen siendo. Y lejos de verlo como enemigos, lo vieron como personas que estaban pasándola mal y les brindaron sus conocimientos, una mano, le enseñaron cómo cazar, cómo sobrevivir en ese clima y cómo se integraron. Y a cambio, los europeos les enseñaron cómo cultivar y cómo manejar el agua para que puedan sobrevivir. Y así nació Trelew, por ejemplo, de esa mezcla de culturas. Entonces, nada, me pareció muy interesante esa historia, que, repito, está en las redes sociales del programa Reciclando Ideas para que la vean, porque me llamó muchísimo la atención, ¿no? ¿Pero por qué le llama la atención? Porque esto de ver a otra persona, verla como una persona, como un igual, no como un enemigo, porque no sabemos cómo habla, o porque no sabemos sus costumbres, porque no sabemos en qué circunstancias. ¿Pero que lo piensa desde una perspectiva mapuche, una perspectiva del inmigrante? Lo piensa desde una perspectiva de historia. ¿Sabías que el pueblo, o sea, y después vos acá, pero a ver, lo que me pareció interesante es cómo esas dos culturas totalmente distintas, que tenían hasta distinto idioma, lograron ensamblarse
compartir esas culturas y salir adelante, prosperar. Esto fue 1865. O sea, estamos hablando de... Claro, de las primeras oleadas inmigratorias que tuvo nuestro país. Exactamente. Sí, ahí entonces se produjo ese encuentro. Que dio por resultado la ciudad de Trelew. Y otras más que en este momento no recuerdo, pero me llamó mucho la atención, me gustó la historia. Y esto de preservar, ¿no? y de valorar a nuestros pueblos originarios, ¿no? Que están acá desde siempre, ¿no? Sus historias, su cultura. No sé, estoy muy sensibilizado y agradecido también con los pueblos, porque a pesar de todo siguen peleando por el cuidado de la tierra. Nada más y nada menos. Así que bueno, nada, quería compartir esa reflexión con ustedes. Y también contarles esto que les decía, que tuve hoy una reunión con productores de peces, y todas las posibilidades que tiene poder criar peces, incluso en espacios muy reducidos, en muy poco tiempo, y lograr una buena producción de carne, de pez, no solo para consumo propio, sino también para la comercialización. Y además, cómo se puede utilizar, por ejemplo, la materia fecal que generan esos peces y convertirlos en abono o incluso en energía. Así que muy interesante, vamos a seguir hablando de esto más adelante, vamos a conseguir a gente especialista para que nos hable de esto y difundir un poco esta actividad desde el punto de vista de la producción, de la industrialización, de una manera muy artesanal, ¿no? Y hablábamos hoy, por ejemplo, la relación de kilos de carne, o sea, ¿cuántos kilos de alimento necesitas para producir cuánta cantidad de carne? Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne de vaca necesitas 8 kilos de alimento por kilo. Para cerdos un poco menos, para aves son 2 kilos, para peces 1 a 1 o 1,5. Entonces, con mucha menos comida poder producir mucha carne, entre otras cosas, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Me pareció muy interesante también esto de ir buscando otras alternativas para tener consumo saludable, ¿no? Porque esto de los consumos están tan... El consumo de alimentos está tan cuestionado, ¿no? Los ultraprocesados, y las verduras, la fumigación. Entonces tratar de generar nuestro alimento desde distintos puntos de vista. O sea que se podrían producir peces en estos sistemas por ahí de una especie de economía circular que pueda ser rentable, que pueda ser para consumo por ahí no solamente de una familia, sino para consumo de alguna comunidad. Tal cual, se calcula que puedes producir 1 tonelada de carne de pez al año, en una pelo pincho, ponerle un poquito más. Sí, ¿Usted me dice en serio? Sí, por supuesto, y sí. En muy poco tiempo con estas técnicas que vienen derivadas de la acuaponía, ¿no? Está muy vinculada con eso. Y además porque hay una realidad, en la provincia vos querés comer pescado y viene del mar, el transporte, lo caro que es transportarlo, la huella de carbón. Los ríos que atraviesan la provincia de Buenos Aires y cada vez tienen menos peces, están más contaminados, entonces poder producir un alimento más sano en poco espacio y generar un ingreso me pareció una alternativa muy loable, así que bueno, y sustentable. Bueno, nos vamos a quedar con eso, ¿no? Prontito en Reciclando Ideas vamos a estar contándote y vamos a contactarte también con algunos especialistas que nos puedan contar cómo hacer para criar peces en casa. Exactamente. Lo tenemos aquí también, ¿no? Que nos vino a acompañar con la producción, así que está aquí dándonos una mano, como lo hace también el día lunes, así que muy agradecido con Kiss, que es parte del equipo de Reciclando Ideas. Un equipo que cada vez se hace más grande. Sí, gracias a la generosidad de Pablo que nos permitió sumarnos a su programa, y bueno, todo crece, ¿no? Como los chicos y como nosotros. ¿Qué le pasa, Paulo? Está callado, está silencioso. Sí, ¿qué pasó? Hombre trabajando, señora. Acá le manda saludos. Bueno, justamente Solcito que nos dice, che, alta rosca política. Sí, señor, sí, señora. Jorge Sacristán que nos dice buenas tardes para todos, y los oyentes. Y también hace reflexión y dice, un abrazo a toda la familia de Chaca Trevisani por el fallecimiento de su madre, Martita Suárez. Y también felicitaciones a Diego Asmat de la Farfala, dice, justamente hoy tuvo el reconocimiento
municipal y legislativo, sobre el espacio cultural de La Farfala. Bien, bien, lo escuché en vivo y en directo al reconocimiento, bien, bien. Bien ahí por Diego. Además, también tiene una pata ambiental, así que... Sí, hizo referencia al concejal Maslowski sobre eso también. Sí, sí, por eso, bien ahí. Uno más que se suma. Así que felicitaciones. ¿Qué pasó en el mundo, Claudita? Cosas feas, ¿no? Cosas que han pasado en el mundo. En Colombia, por ejemplo, el pasado lunes fue sacudido por un terremoto de una magnitud de 7,4 con epicentro en el departamento del Chocó. 3 días después, o sea, hoy la emergencia continúa. El último balance publicado por diarios nacionales habla de 265 muertos, casi 3.500 heridos y cerca de 500 desaparecidos. Los números impresionan, pero hay algo detrás de ellos que todavía es más difícil de dimensionar. Estamos hablando de familias que siguen buscando a sus seres queridos, a personas que perdieron sus casas y comunidades enteras que ahora tienen que reconstruir su vida. Un terremoto es un fenómeno natural, ¿sí? Pero claro que no podemos impedir que las placas tectónicas se muevan, pero las consecuencias de un terremoto no dependen solamente de la fuerza de la naturaleza, dependen de cómo construimos, dónde construimos, la infraestructura y la capacidad que tiene una sociedad para poder responder a este tipo de cosas. ¿Cuánto de una catástrofe natural es realmente natural, Arturo? Difícil de responder. Creo que son consecuencias, ¿no? Pero te escuchaba hablar y me hiciste acordar, me quedé pensando, viví personalmente un terremoto que no tuvo epicentro en Córdoba, pero me acuerdo que era muy temprano en la mañana y mi vieja nos sacó todo de la cama, afuera de la casa. Yo no entendía nada, no sabía y ver cómo se movían los postes de luz y... No, por suerte no hubo daños ni víctimas, pero la sensación fue extraña. Y esto de los terremotos, gracias a la tecnología y a los estudios de los científicos, hoy se tiene mucha más información y hasta se puede prever. Está como, no sé si previsto, pero existe la posibilidad de que esto siga sucediendo y que se siga, porque es la evolución de la Tierra y la Tierra fue así siempre. Lo que pasa es que los tiempos terrestres y los tiempos humanos son muy distintos. Pero bueno, esto es también, ¿no?, la falta de planificación, de pensar, de construir en zonas volcánicas o en zonas donde sabemos que hay placas tectónicas que tienen... En toda la Tierra hay placas tectónicas, sí, ¿no? Pero por ahí en esa confluencia de placas, que son donde se produce el movimiento, no sé si tiene que ver tanto con la falta de previsión, sino también esta idea que tenemos los seres humanos de que nosotros podemos con todo, entonces vamos a construir casas que van a soportar terremotos, vamos a construir sistemas de salud que van a poder atender a esos terremotos y todo este tipo de cosas que cuando la naturaleza nos pone así un poquito también en vereda, ¿no? Bueno, también estamos en un planeta vivo. Exactamente. El núcleo se cree que todavía está en fundición y se mueve todo esto, que es lógico, es lógico. Y de ahí viene que también en este terremoto de Colombia se activó un volcán, en el día de ayer por la noche el Etna, en lo que es Sicilia, en Italia también. Es un planeta que tiene que respirar de cuando en vez. Acá les escribe, no se escribe Dieguito Bonjar y me dice, buenas tardes Paulito, me encanta porque viste el señor mayor le dice Paulito. Saludos a Rodolfo y a Claudia, que tengan todos una excelente tarde. Saludos a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos acá en este micro reciclando ideas. Sí, en todo estaba dicho. Todo estaba dicho. Todo estaba dicho. Estaba pensando en esto de la placa tectónica esta, que bueno, estas réplicas que mencionaste recién en distintos lugares son parte de lo mismo, ¿no? Y esto que decía Claudita, ¿no?, de la construcción y la necesidad de generar energía para sostener toda esa civilización. Y desde mi punto de vista ahí es donde tenemos que hacer el cambio radical, ¿no? Cambiar nuestras fuentes de energía por recursos renovables, naturales, y dejar de usar hidrocarburos, dejar de perforar la tierra, dejar de extraer de la tierra, porque eso tarde o temprano genera, pongamos que sea como un globo que le va sacando aire, ¿no? Genera un vacío y ese vacío de alguna manera se tiene que llenar, o aumenta la posibilidad de que se muevan las placas, o aumenta la posibilidad de que un volcán haga erupción del otro lado del planeta, ¿no?
porque la verdad que la manera de extracción es desmedida, de forma vorágine, ¿no? Como hasta, claro, glotona, ahí está, esa es la palabra. Es una especie de efecto mariposa, ¿no? Todas las cosas que nosotros hacemos en este ocupar el planeta, en todos los recursos que utilizamos para poder vivir cotidianamente, tienen impacto. Claramente no vamos a decir que el litro de nafta que le cargaste a la moto ayer tiene que ver con el terremoto que ocurrió en estos días. No le vamos a decir que sí, pero tampoco te vamos a decir que no. ¿No? Es como para ir pensando cómo usamos y cómo ocupamos los recursos naturales y cómo consumimos y cómo nos apropiamos también en este vivir cotidianamente. Bueno, cosas que pasaron. Sí, ¿qué más pasó? Cosas que pasaron, me agarro distraída, pues yo estaba pensando. Bueno, en igual otra mientras cosa. que te ubicás en tu norte, hoy en tareas de rescate se tuvieron que ver suspendidas en Colombia debido a que hubo un pequeño sismo de 3,1. Y esto es como, viste, el que se quema con leche. Bueno, salieron todos a resguardarse porque están todavía y hay esperanza de encontrar gente con vida aún, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, así que hay que seguir. Sí, en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo están los sistemas preparados o no están preparados para poder responder a este tipo de reacciones de la naturaleza o acciones de la naturaleza que son totalmente, como decías hoy, cíclicas o naturales? No es lo mismo si ocurre en un país que está preparado como si ocurre en un país que no está preparado, y eso tiene que ver también con las diferenciaciones sociales, etcétera. Bueno, Argentina, ¿qué pasa en las tierras después del fuego? En Argentina hay otra discusión ambiental que merece la atención. ¿Qué hacemos con las tierras después de un incendio? El tema volvió al centro de la escena cuando el Senado trató el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Finalmente la Cámara Alta dejó afuera las modificaciones que proponían flexibilizar las restricciones de la ley del manejo del fuego. La legislación actual establece restricciones para cambiar el uso de las tierras afectadas por incendios, 30 años para determinadas tierras rurales y 60 años para bosques nativos, áreas protegidas, humedales y otras zonas especialmente protegidas. ¿Por qué existen este tipo de normas, 30 años para algunas y 60 años para otras? Porque hay una preocupación concreta, que un incendio termine convirtiéndose en una oportunidad para cambiar el destino de una tierra, lotearla y desarrollar ahí otro tipo de emprendimiento. Del otro lado, también hay quienes cuestionan que estas restricciones sostienen que puedan afectar a los propietarios que sufrieron incendios sin haberlos provocado y limitar también el uso productivo de las tierras. Tal cual, por eso es importante que defendamos. Y como decía el fiscal que entrevistamos hace unos días, hacer cumplir la ley, ¿no? Porque a veces las leyes, tenemos muy buenas leyes ambientales, pero no se cumplen, sobre todo en lugares alejados de la capital, ¿no? En pequeños municipios o algunas provincias que por ahí están más alejadas, entonces hay que hacer cumplir la ley. Una provincia que tiene muy buenas leyes y que las hace cumplir incluso la ciudadanía es la provincia de Misiones, a pesar de toda la producción maderera que hay, se conserva mucho y hay muchas restricciones para poder iniciar alguna actividad y por supuesto para tocar la flora y la fauna. Así que es una provincia con un lindo ejemplo de cómo preservan la naturaleza, ¿no? Y una de las provincias que tiene la mayor biodiversidad de Sudamérica en cuanto a especies, la mayor cantidad de especies del país viven en la provincia de Misiones. Entonces, por eso se la cuida tanto y por ahí uno no lo sabe, ¿no? No sé los que han tenido la oportunidad de pasar o visitar Misiones, realmente la naturaleza te invade, sí, literal, es muchísima información, es como que no lo podés creer porque ves de todo, no es solamente árboles y plantas, son insectos, son animales, son insectos que nunca viste, el tamaño de las hormigas, los pájaros, los colores, los sonidos, realmente es maravilloso, así que una gran felicitaciones por esa provincia, deberíamos seguir ese ejemplo. Claro, es maravilloso para uno que lo va a ver. En ese sentido, por ahí, para tanto para las plantas nativas como para los insectos que viven ahí, los animales autóctonos, digamos que eso se convierta en un espacio para que la gente pueda transitar, se convierta en un negocio, también tiene sus consecuencias sobre la biodiversidad.
Sí, tal cual. De hecho, vos sabés que del lado brasilero está permitido el vuelo en helicóptero y del lado de Misiones no está permitido, justamente por el ruido que genera el helicóptero y el daño que causa a la fauna del lugar. Pero de un lado, pero del lado de Brasil podés, o sea, que es lo mismo, ¿viste? O sea, como de un lado sí, del otro lado no. Y tiene que ver con cómo los estados regulan este Sí, tipo de cuestiones. sí. Se escuchó una alarma ahí. Sí, de la hora, ¿no? El top de las 16:30, sí señora, sí señor. Eh, Vamos, ¿le parece una tanda? Y sí. cuando volvamos a la tanda seguimos, que tenemos que una entrevista, ¿no? Exactamente. Una entrevista telefónica. Quédate en Viva, quédate que estamos hasta las 5 de la tarde. Estás en Viva, 96.9 y en fmviva.com.ar. Bueno, acá estamos otra vez tratando de establecer una comunicación telefónica, vamos a ver si lo logramos. Mientras tanto son 16:34, este está un poquito atrasado con respecto al top que sonó hace un ratito, el reloj digo, que estoy viendo en la pared, 16:34 dice. Bueno, Póngase los anteojos. porque no Sí. dice, sí. Sí, ahí está, No pasa ahí nada, ahí está. está. Ahora sí, todo un intelectual del ambientalismo y cosas que tenías para contarnos. Sí, estuvimos trabajando en mejorar, no, en realidad sí, mejorar la iluminación. Estuvimos poniendo luces en el barrio de Los Aromos esta semana. Agradecer a los compañeros de la Delegación Malvina, los compas de siempre, ¿no? Que bueno, nos dieron una mano y arreglamos unas cuantas luces. Y aprovechamos para poner en vigencia un artículo del Código Ambiental donde establece que la luminaria pública tiene que ser de 3000 grados Kelvin. Para que lo entienda el vecino, tienen que ser las luces cálidas o amarillas las que deben estar en la vía pública a partir de la implementación del nuevo Código Ambiental. Por supuesto, imagínense que cambiar toda la luminaria de General Rodríguez va a llevar mucho tiempo, o comprar la luminaria adecuada, pero bueno, mientras tanto se está haciendo de forma despacita, artesanal, por así decirlo, y empezamos en el barrio de Los Aromos. Y esto hace que la luz no moleste a los pájaros, porque la luz blanca que ustedes ven simula el día y para los pájaros es un problema, por eso se ven los pájaros volar de noche, se distraen, se desorientan, se estresan, y también causa daño a la vista al humano, ¿no? Por eso se implementa este tipo de iluminación. Que además General Rodríguez es una zona de nieblas, sobre todo en esta época del año, y tener estas luminarias amarillas van a poder facilitar el tránsito vehicular, porque si es blanca, como que encandila, no se ve bien. En cambio, con la luz amarilla es mucho mejor la visibilidad. Así que bueno, estamos llevando adelante este cambio o esta transformación de luces frías a luces cálidas de a poquito en un barrio, a ver cómo va mejorando, y la verdad que queda además muy lindo. No, y además también estaba viendo, Arturo, que estás reciclando cosas. Sí, porque usamos un filtro especial que usábamos en televisión. Usábamos, digo, en la época que no existían los faroles de LED, ¿no? Hoy con los LED se puede generar electrónicamente un efecto más o menos similar. Pero bueno, en este caso usamos un acetato que es como si fuese un plástico de radiografía, que está diseñado especialmente para utilizar en luminarias, para que no se queme, para que no se decolore con el calor, y dura mucho tiempo. Y con ese material le cambiamos la temperatura, color a la lámpara. O sea, envolvemos una lámpara que es fría con este acetato y la lámpara se transforma en cálida. En cálida, que también, como bien decías vos, tiene que ver con esta implementación del nuevo Código Ambiental, que está basado en estudios científicos que establece que en las zonas más iluminadas del planeta los pájaros cantan, como bien decías vos, hasta 1 hora más en ambientes rurales o en ambientes oscuros. Esta prolongación de su vocalización modifica no solamente sus horarios de descanso, sino que también afectan directamente su ciclo vital. Los datos surgen del análisis de millones de trinos de más de 500 especies de aves en distintos continentes. Las grabaciones fueron cruzadas y las midieron según la intensidad lumínica. Entonces, el resultado fue contundente. Las aves urbanas inician los cantos antes del amanecer y los prolongan hasta después de la puesta de sol, alterando así la duración de su actividad diaria. Este fenómeno, que parece menor, no decís, bueno, los pájaros cantan un poco más,
tiene que ver con algunas cosas. Aquí estamos. Este fenómeno que parece menor, las vocalizaciones cumplen funciones esenciales desde marcar territorio hasta atraer a las parejas o alertar depredadoras, modificar su frecuencia y duración, que podría tener consecuencias en la reproducción, en la disponibilidad de alimento e incluso también en los patrones migratorios de varias especies. Y no solamente esto que decimos de la luz afecta a las aves, sino que diversos estudios documentaron cómo las luces artificiales también modifican los ciclos de las plantas, retrasan el otoño, adelantan la primavera, desorientan a insectos que cumplen funciones claves en los ecosistemas. La contaminación lumínica se convierte entonces en una de las formas más silenciosas de la degradación ambiental. Entonces, efecto mariposa otra vez, esto que pensamos que es tan chiquito, un granito de arena en donde se cambia el color de una lámpara de alumbrado público y que parece que no tiene impacto real en el ecosistema, sí lo tiene. Y está documentado. También acá en pantalla estamos poniendo el artículo 469 del Código Ambiental, que dice justamente que a fin de prevenir y reducir la contaminación lumínica en el ámbito del partido, el municipio promoverá e implementará la utilización de luminarias de espectro cálido, priorizando aquellas cuya temperatura de color sea de igual o menor a 3.000 kilowatts, digo. Asimismo, se fomentará el reemplazo progresivo de luminarias de espectro blanco o azul debido a su impacto negativo comprobado sobre aves migratorias, insectos, fauna nocturna y sobre la calidad del cielo nocturno. La elección, instalación y mantenimiento de luminarias públicas y privadas deberá considerar criterios de eficiencia energética, direccionamiento adecuado, restringiendo iluminación ascendente, minimizando el deslumbramiento y reducción de la dispersión hacia el cielo. Se finí. Muy bien. Excelente, sí. Y muchas gracias por leer este artículo del Código Ambiental que ya está vigente, ¿no? Y que como de a poquito cada uno de nosotros tiene que empezar a implementarlo, ¿no? Y bueno, muy buena la información, Claudia, que leíste recién. Y me faltó contarte algo que lo solemos ver y que no nos llama la atención, o no sé si a ustedes les llama la atención, cuando ven que en el foco se terminan yendo o pegando al final un montón de insectos, claro, que terminan muertos, ¿sí? A la luz del día. Cuando vos ves hacia el otro día hay un montón de insectos muertos. Bueno, estos insectos que mueren en masa van a disminuir la disponibilidad de alimentos para las aves y también para los anfibios y también para los murciélagos. Claro, porque son los que diseminan el polen de las distintas especies, ¿no? De lugar en lugar, entonces son vitales. Miren qué importante que es esto de la temperatura de la luz, ¿no? Como esto también es hablar de ambiente, ¿no? Y del cuidado del ambiente y de la importancia de la contaminación, en este caso lumínica, que por ahí nos pasa desapercibida, ¿no? Sí, así que si en casa también querés hacer un aporte, acá están haciendo lo que es la luminaria pública, pero en casa si vos querés hacer algún aporte, si tenés por ahí en el exterior de tu casa, en el patio, o también adentro de casa, puede ser estas luces blancas y tenés la posibilidad de ir cambiándolas hacia luces cálidas, ¿sí? Amarillas, iba a decir. Muy bien, no, hacia luces cálidas, claro. También estás haciendo un gran aporte, aunque parezca muy pequeñito, para la conservación de la biodiversidad en nuestra región. Dicen que la iluminación adecuada dentro de una vivienda es la cocina y los espacios de trabajo con luces blancas, o sea, frías, y los espacios de descanso o de recreación con luces cálidas, las habitaciones, el baño, la sala de estar y el parque, por supuesto. Qué grande que es su casa. Demasiado, la verdad que demasiado. Bueno, cosas que pasaron también esta semana. Contanos cómo estuvo la celebración de la Pachamama. Muy emocionante, muy abundante. Conocimos a un panadero, un vecino del barrio, Charlie, que se ofreció gentilmente. Era un tapado, no sabíamos, vino a darme una mano y no me animaba a decirle, no te animás a pan. Sí, me encanta, es lo que hago. Y hizo pan para todo el mundo. Así espectacular. Sí, muy bueno. Vino gente por primera vez a conocer el lugar y a participar de la ceremonia, lo cual eso siempre es muy grato. La mayoría de la gente, a pesar de por ahí las dificultades para llegar, porque el día anterior había llovido y muchísimo,
entonces bueno, estaba complicada el acceso al lugar, pero así todo accedieron y nos acompañó un día hermoso, mucho sol, muy lindo, poco viento, se comió muy rico, muy generosa la ofrenda a la Pacha. Y bueno, y se avanzó, se progresó, se puso el lugar más, se acomodó mejor el lugar, así que la verdad, muy contento. Lo fuimos a visitar Inocencio al barrio de San Carlos, que es un productor local de verduras desde hace ya mucho tiempo, así que sacado de la tierra, así recién cosechado, nos dio acelga, condimentos, remolachas. Así que nada, súper agradecido con él, porque bueno, él también participó de alguna manera de la ceremonia. Mirá, acá sobre el tema de luminarias, mirá, parezco Moyano hablando, ¿no? Pero padre con 80 y pico de años. Era el que andaba corriendo, ¿no? Volvamos a la luminaria. La señora entonces. Mirta Ind de Parque Irigoyen que dice: ¿dónde está iluminado? Si donde vivo hace meses y meses esperando que vengan a ponerla. Parque Irigoyen, somos felices y tenemos luces. Nada de luces, dice. Es complicado. Bueno, de hecho, le cuento a Acá, Mirta, perdón, dice también, nunca sacaron una ley por las antenas. Eso a los pájaros les hace mal. Creo que más que las luces, tenemos medio Rodríguez, las fumigaciones, eso también es importante. No, sí, ahí recojo el guante, porque fue un tema que se discutió mucho cuando hicimos... cuando se conformó el Código Ambiental. De hecho, fui uno de los que impulsó la regulación de esta actividad de las antenas, especialmente de la 5G, pero realmente fue muy difícil porque, bueno, están regidas por leyes nacionales y provinciales, incluso por instituciones que hoy ya no existen, porque con esto del desguace del Estado que está llevando adelante el presidente de la Nación, muchas áreas que se encargaban de ser el ente contralor de esa actividad ya no existen. Bueno, no las antenas tampoco se pusieron hace 2 días. No, convengamos no. que es un problema ambiental que viene Estoy de desde acuerdo. hace bastante tiempo y que tiene esos efectos que por ahí nosotros no los llegamos a ver a corto plazo, pero que a largo plazo y sobre todo no solamente en los animales y en las plantas, sino también en nuestra propia salud, ¿no? Tal Ya cual. hay un montón de estudios comprobados acerca de la relación entre ciertas enfermedades y estas antenas. Sí, de hecho, hace poco tiempo un vecino del barrio La Posta me mandó videos, imágenes de cómo estaban instalando una antena. O sea, en realidad era una antena que ya estaba instalada, pero que no estaba en condiciones, y de repente llegó una cuadrilla con un montón de equipos, pusieron equipos transformadores, no se sabe qué subieron, pusieron un montón de antenas, sin decir nada, sin pedir permiso, sin darle explicación a nadie. Bueno, hice las averiguaciones correspondientes, acudí a donde tenía que acudir, ambiente, para ver qué se podía hacer. Y bueno, hay leyes, es muy difícil porque hay leyes, se amparan en leyes provinciales. De hecho, las leyes hasta no tendrían ni por qué informar a General Rodríguez si van a poner una antena o no, porque las leyes nacionales y provinciales se lo permiten. Entonces es un tema muy difícil de legislar, y además porque bueno, las antenas son la vía de comunicación. Claro, estaba pensando justamente en eso, porque a veces parece también un poco hipócrita. Nosotros nos podemos quejar de las antenas 5G, pero todos tenemos nuestro teléfono celular en el bolsillo. Y entonces, bueno, ¿cómo es que van a funcionar estos teléfonos celulares conectándonos vía Wi-Fi o con datos, ¿no? Este medio de comunicación que utilizamos todos y que reitero, casi todos tenemos uno todo el tiempo con nosotros en el bolsillo y decimos, che, qué mal lo que está pasando con las antenas 5G. Digamos, como que una cosa es consecuencia también de la otra. Sí, podemos trabajar con 4G como la mayoría de la gente sin ningún problema. También eso de las antenas son modas, ¿no? Como que no te preguntan, te lo van imponiendo, van actualizando los equipos y te obligan, no te dan la posibilidad de elegir, pero podrías estar con 3G, 4G tranquilamente. Bueno, igual de todas maneras todas traen consecuencias, digamos, no es que la 3G, la 4G, pero la 5G. La 5G es más complejo porque utiliza otro tipo de frecuencia y ahí es donde, se necesita más antenas para menos distancia y por ende mayor frecuencia.
Entonces ahí sí, no estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, es un tema muy complicado que es lo único que no pude lograr en el Código Ambiental, pero es complicado, realmente es complicado poder legislarlo, porque bueno, además no hay consenso tampoco. Si o sea, son 2 o 3 personas o muy poquitas personas las que ponen énfasis en esto, pero en general lo puede preguntar a la ciudadanía y hasta están de acuerdo con usar 5G o lo que sea. Entonces es complejo. Tema complejo. Bueno, y de luminarias en Parque Irigoyen, sí, es cierto, doy fe. Muchas veces algunas iniciativas por ahí vecinales se han ocupado, y sobre todo, por ejemplo, yo vivo por ahí, ¿no? Y esta semana algunos vecinos se han ocupado de que en algunas cuadras tengamos luminarias. Como pasa en muchos barrios. Exactamente. Bueno, tenemos el llamado, ¿no? Está del otro lado Martín Ayerbe. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Bienvenido a Todo Estaba Dicho en la 96.9 desde General Rodríguez, Rodolfo del Prado, Claudio Vejero. Te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gustazo tenerte en este medio de comunicación que se escucha por todos lados y por un montón de medios, así que muchísima gente de General Rodríguez y de la zona te está escuchando. Martín, contale a la gente quién sos. Técnico mecánico en máquinas y herramientas, especializado en tornería y soldadura. Qué linda profesión, quedan pocos, ¿no? Me crié entre tornos, qué linda profesión. Y quedan pocos, ¿no? ¿Por qué quedan pocos? Bueno, hay técnicos mecánicos que se siguen formando en las escuelas técnicas de educación técnica argentina en todo el país. Sí, pero me refería que no tiene... Yo me acuerdo cuando era chico, era el sueño, era la carrera, era el trabajo, el oficio. Ser tornero no era lo mismo que otra profesión, digamos. Tenía... incluso ir a una escuela industrial era hasta un privilegio. La Argentina pujante que supimos vivir hace muchos años. Sí, lo que falta es trabajo. Hay un desmantelamiento de la industria argentina. Tal cual. Desde hace 50 años, y esos 50 años son la decadencia en la que vivimos. Y parte de esa decadencia es la destrucción del trabajo industrial y la degradación de la educación técnica. Tal cual. Y la destrucción de las empresas argentinas que producían y transportaban lo que producíamos, ¿no? Hablo de los trenes y hablo de la marina mercante. Sí, así es. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Cómo mejoramos este desastre que nos toca vivir en ya un cuarto del siglo XXI, ¿no? O sea, es increíble que estemos en el siglo XXI, que ya ha pasado un cuarto de siglo y sigamos teniendo los mismos problemas, como decís vos, del siglo pasado. Bueno, nosotros lo que proponemos es tomar control logístico de la Argentina a través de la creación de la empresa de transporte multimodal que opere en los medios de transporte naval, ferroviario, carretero y aeronáutico de manera integrada y coordinada a fin de dar un servicio de transporte de cargas y pasajeros racional y eficiente, y a partir de la Corporación de Transporte Multimodal poder demandar de la industria nacional todos sus vehículos de transporte. Esto significa que la Corporación de Empresas Nacionales de Transporte compra sus vehículos en la Argentina, fabrica en el país sus propios buques, fabrica en el país sus ferrocarriles y material ferroviario, fabrica sus propios transportes carreteros y sus transportes aeronáuticos, de menor a mayor en grado de complejidad. Y el esquema sería comenzar a navegar charteando buques a casco desnudo, buques en alquiler, y dándoles la condición de bandera nacional, de bandera argentina provisoria, por esos buques alquilados, tripulados por marineros argentinos, capitanes argentinos,
y con registro de navegación argentino. Y de esta manera se comienza a navegar del día 1, se pueden realizar el transporte de graneles, de carga containerizada, de buques petroleros, producteros o quimiqueros, de todo lo que la Argentina produce y todo lo que la Argentina importa, en un esquema de 50% para la bandera nacional. La mitad que nos corresponde a los argentinos en buques argentinos. Y por cada barco que navega charteado, se exige una orden de compra en un astillero argentino. De manera que la industria naval se reactiva desde el día 1 que se comienza a navegar. Porque con la facturación del flete marítimo con buques charteados se puede sostener las construcciones navales en los astilleros nacionales y de esta manera tener un círculo virtuoso de la navegación de ultramar, que es capital intensivo, que factura miles de millones de dólares al año. A nosotros nos corresponderían, de los 20.000 millones que hoy se facturan en manos de las multinacionales, nos correspondería la mitad, cercana a 10.000 millones de dólares. Y esto permitiría sostener las construcciones navales de los astilleros, lo cual repercutiría en la creación de 200.000 puestos de trabajo de origen naval, unos 30.000 trabajos en los astilleros, unos 45.000 trabajos en los proveedores y el resto, unos 120.000 trabajos por el consumo interno que se genera en producto de ese trabajo industrial. Entonces, lo mismo replicaría hacia el ferrocarril, porque nosotros podríamos destinar de las ganancias del flete marítimo, del seguro marítimo y de la renta comercial obtenida por el comercio exterior, que son todas cadenas de valor extranjeras. La Argentina no realiza nada de todo esto que yo estoy planteando. Lo hizo, pero lo dejó de hacer. Lo hizo y con éxito, y luego lo dejó de hacer. Se entregaron las actividades al extranjero por órdenes de Inglaterra y Estados Unidos en el gobierno de Alfonsín y de Menem, y nosotros con esto podríamos invertir 1.000 millones de dólares por año durante 10 años y reconstruir los 50.000 kilómetros de traza ferroviaria del país y volver a reintegrar toda la Argentina por vía férrea. Ese es el comienzo, el puntapié inicial del primer día de conducción de gobierno. ¿Cómo estás, Martín? Claudia te saluda. Te quería hacer una pregunta. Me parece súper interesante esto que vos estás planteando con un proyecto con generación de empleo, con un proyecto de industrialización. Te quería hacer una pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace falta para que eso realmente ocurra? Digamos, si tenemos que decir paso 1, paso 2, paso 3. Así en líneas generales, como para que las personas que nos están escuchando en el día de hoy puedan hacerse una idea de cuál es el planteo del proyecto, porque ese sería el producto, pero ¿qué tendría que estar pasando hoy para que eso sea posible? Para realizar lo que acabo de explicar, hay que tener una conducción de gobierno nacional que decrete la recuperación de la reserva de carga del flete marítimo y sobre ese mercado de flete internacional comience a navegar charteando buques a casco desnudo contra órdenes de compra en la industria naval argentina, y a partir de allí las ganancias de la navegación, el seguro de esa navegación y la renta comercial de ese comercio exterior, volcar los fondos al sistema ferroviario, y eso requiere una conducción nacional de gobierno. Con una perspectiva de industrialización o de reindustrialización. Una conducción nacional de gobierno que actúe de esta manera para, desde la industria pesada, naval y ferroviaria, Claro. y desde el dominio de la logística
en el comercio exterior, pero también en el transporte interior con el ferrocarril, tengamos dominio del territorio nacional y sobre el dominio del transporte marítimo, el transporte fluvial y el transporte ferroviario, poder enclavar las industrias de manera federal en todas las provincias argentinas. Desde esta perspectiva que vos planteás de desarrollo industrial y de generación de empleo, ¿qué pensás cómo impactaría esto en el acceso a la vivienda y a la educación? La vivienda debe estar asociada al trabajo. Para que el argentino se pueda radicar en un determinado lugar, claro, necesita tener la fuente de trabajo cerca. Claro. Entonces, de esto dependen los medios logísticos. Para poder poblar la Patagonia, para poder poblar Río Negro, Neuquén, el sur de la provincia de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, se necesitan los medios logísticos que permita enclavar las industrias, las actividades productivas, y que eso permita radicar a las familias argentinas en esos territorios. Por eso la logística es determinante para la generación de las actividades productivas. Esas actividades productivas son las fuentes de trabajo de las familias, y esas familias pueden vivir y tener y construir su vivienda en esos lugares. Exactamente, súper interesante lo que nos está contando Martín Ayerbe. Se nos está terminando el tiempo, pero antes me gustaría que le cuentes a la gente que nos está escuchando que este domingo 16 de agosto vos tenés una jornada de presentación y debate en Mercedes. Sí, estaremos en Mercedes presentando el modelo argentino para el proyecto nacional, junto al ingeniero Francisco Landini, es el dirigente mercedino que organiza esta convocatoria. Vamos a estar presentes con Romina Cortaberría, que va a exponer sobre los temas mujer, familia y comunidad, porque a este impulso industrial que estamos llevando adelante, también hay un plan demográfico de crecimiento demográfico para que en el 2050 podamos ser 100 millones de argentinos y ocupar el territorio nacional con argentinos y permitir la expansión de las familias, de la natalidad, que hoy está por menos de el 1.3, por debajo de la tasa de reemplazo que es 2, y tendríamos que alentar la vida, tendríamos que alentar los nacimientos y tendríamos que multiplicarnos los argentinos, porque esto ya ha pasado a ser una razón de defensa nacional. Muy interesante. ¿A qué hora va a ser esto en Mercedes? A la tarde, no me acuerdo bien el horario. Bueno. La actividad comienza, tengo la data, a las 4 de la tarde. Va a ser en la Sociedad de Fomento de Barrio Villa del Parque, ubicada entre las calles 46, entre 31 y 33. Excelente. Bueno, Martín, te súper agradecemos por compartir, por tus palabras y bueno, por tu exposición tan clara y que nos ha dejado pensando. Te agradecemos tu llamado y bueno, estamos a tu disposición. Y bueno, éxitos el fin de semana. Bueno, les agradezco mucho yo y este fin de semana, si Dios quiere, nos encontramos en Mercedes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, muy amable, así será. Bueno, así lo hemos tenido a Martín. Qué buena propuesta, y en realidad es así. Esto era así hace muchos años. Teníamos, no sé, el rastrojero, que era un vehículo nacional, que fue un fierro y mucho mejor que la Ford. Bueno, por eso se dejó de fabricar. Y bueno, y así muchas herramientas y muchos productos de nacionalidad argentina, fabricados en Argentina. Que durante, yo me acuerdo que era chico y se le hacía mala fama, no, si es argentino no es bueno, mejor comprar importado. Y así de a poquito se fue perdiendo un poco nuestra industria nacional. Se fue vendiendo, se fue rematando toda nuestra industria nacional. Bueno, señores,
Hemos Pablito, llegado sí. a nuestro fin. No, nos hemos ¿No? pasado. Hoy es todo distraído, Pablo. No, estoy haciendo cosas, no. mucho, o está trabajando No, mucho. estoy trabajando. Claro, está- Acá, mirá, justamente antes de irse, la señora Mirtain decía, la antena del barrio Los Viveros, otra atrás de la parrilla del Tizón, esa es muy importante por lo grande, ¿eh? Y después dice, la calle San Giovanni, los vecinos pusieron las luces por el corralón municipal, no funciona. Hay que hablar con los chicos del corralón a ver que las vayan a revisar. Hay que acercarse también y hacer el pedido como corresponde. Después lleva tiempo, se hace lo que se puede. La verdad es esa. Todos los vecinos ponemos luces, todos los vecinos tratamos de poner cascote, arreglar las calles. Muchos vecinos limpiamos, incluso lugares que no son nuestros. Esto es muy grande, Rodríguez, pocos recursos, la geografía tampoco ayuda porque a veces hay lugares que son de difícil acceso, hay mucho. Tenemos esa suerte de tener mucha diversidad, pero bueno, la tenemos que cuidar, aprovechar. Muchos vecinos tratan de mejorar un lugar y todos vecinos van y vuelven a ensuciar el lugar, o sea, lo que muchos mejoran, muy poquitos lo empeoran. Entonces tenemos que concientizar más. Bueno, gracias. Chicos, si Dios lo permite, nos estaremos bien. en contacto la próxima semana, ¿les parece? Dale, Sí. ha sido un placer compartir este tiempito con ustedes. Que tengan una hermosa tarde y un lindísimo fin de semana. Gracias a todos. Bueno, y llegamos al final del programa del día de la fecha. Y como decía el gran Mauricio Borenstein, más conocido como Tato Bores, mañana nos reencontramos de 15 a 17. Y mientras tanto, mis queridos chichipíos, vermú con papas fritas. Y ¿sabes qué? Acá, y good job, acá nos dice Dani, 8 años de gestión y todavía hacemos lo que podemos. Sí, señor, Gran Daño Méndez que nos escribe desde Lima, Perú. Señor, señora, gracias por tanto, perdón por tan poco de mi parte, disculpen la voz, pero uno hace lo que puede. Gente, será hasta mañana con este programa. Chau, chau, chau. Estás en tu casa, tu auto, tu lugar. Estás en Viva 96.9 y en fmviva.com.ar.